Te damos gracias, Señor, por esta gloriosa oportunidad que tú nos concedes de reunirnos en tu nombre con el fin de exponernos a las maravillas de tu ley. Sin ti, oh Dios, nada podemos hacer. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para todo lo que nosotros emprendamos en el nombre de Jesús, Padre. Sé con nosotros, que tu Hijo Jesucristo sea muy exaltado en todo lo que nosotros hacemos, en su glorioso nombre. Amén. Bien, amado, pues, continuamos con nuestro curso de homilética sagrada, siendo esta la séptima sesión o séptima clase. El tema que estaremos seleccionando hoy, el tema es la selección del mensaje. La selección del mensaje. En otras palabras, usted va a predicar la palabra. Usted ha tenido una invitación a compartir un mensaje. ¿De dónde, cómo va a seleccionar el mensaje? ¿Cómo va a recogerlo? Bueno, sí, sabemos que por la Biblia, pero hay muchas cosas envueltas en lo que tiene que ver. Hay diferentes maneras que Dios le da el mensaje, y ese es el fin de poder nosotros ver las diferentes maneras que un mensaje puede ser seleccionado. Yo le voy a dar, es más, le voy a dar en realidad 3 maneras, y las 3 son maneras bíblicas por las cuales nosotros podemos recibir un mensaje. Le voy a pedir que abra su Biblia al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Uno de los salmos me gusta, que dice: todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes. ¿De qué manera voy a poder comunicar el mensaje? Nosotros sabemos, podemos prepararnos, conocemos las Escrituras, pero en realidad conocemos el corazón de las personas que van a oír el mensaje. No. El único que conoce la necesidad de su pueblo es el Señor. Entonces, ¿de qué manera? La primera, número 1, en la selección del mensaje: por Dios la fuente. La selección del mensaje, por Dios la fuente. Lo que queremos decir con eso es que Dios escoge el mensaje Él mismo y directamente nos lo comunica. Esto es típico en el Antiguo Testamento. Mira aquí en Ezequiel, en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Versículo 1, Ezequiel 3:1. Me dijo, esto es Dios: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Quién fue que escogió el mensaje para Ezequiel? Dios la fuente. ¿Okay? Come lo que haya. ¿Y qué fue lo que ellos? Bueno, bastante bueno lo que ellos, ¿no? Come este rollo. Y miren lo que dice el versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Entendemos que ese rollo es la palabra de Dios. Es el libro de la ley. Y de la única manera de ser buenos comunicadores del mensaje sagrado es por medio del rollo, el libro de la ley.
nosotros encontramos, por ejemplo, cuando Jesucristo iba, por ejemplo, todos los días de reposo, Él iba a la sinagoga como era su costumbre. Recuerde, de la edad de 12 años era la costumbre. Ya él era un hijo de la ley, Jesucristo. Y él estaba sujeto a la ley. Y ahí Jesucristo se exponía a la palabra de Dios. Crecía en conocimiento, crecía en gracia. Y cuando ya llegó a la edad de 30 años y él iba a la sinagoga, los sábados había una lectura seleccionada por el ministro o el rabino, como quieran llamarle, encargado. Estaban ya seleccionadas. Y resulta ser que cuando Jesucristo llegó en un sábado particular, resulta ser que era en el libro de Isaías. Isaías es el profeta mesiánico. Y ahí, después que leyeron el libro, dice que lo tomó y encontró el pasaje. Qué maravilla, no había versículos bíblicos ni capítulos. No creo que es fácil. Un pergamino, abrirlo y encontrar el capítulo 55. Lo encontró y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿de qué manera en la selección del mensaje, cuando nosotros vamos a comunicar? Entiende, hermano, por favor. Estamos hablando, este curso de homilética sagrada, lo que estamos hablando, tiene que ver primeramente la predicación en público, la predicación en una congregación. Eso es lo primero. Esa es la manera, este es el enfoque principal. Pero esto tiene aplicación cuando nosotros hablamos de tú a tú. Cuando hablamos con una persona, cuando hablamos con alguien, con una persona que no conoce a Jesucristo, esto también es aplicativo. Entonces, en la selección del mensaje, primeramente, es por Dios la fuente. Vamos ahora aquí al libro de Amós. Amós, el profeta Amós, como llaman algunos, ¿verdad? Profetas menores. Amos. Emes. Sí, Vamos a... Quiero ver con ustedes, particularmente en el capítulo 7, de dicho libro. Capítulo 7. Estamos todavía en el primer punto principal, que es en la selección del mensaje número 1, por Dios la fuente. El subpunto viene siendo come y ve, habla. Esas tres palabras que aparecen en Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Esas tres palabras, come, ¿qué come? El rollo del libro, Me lo comí, ¿verdad? Ahora, ve. Esa palabra está dentro de ti, te comiste el rollo, esa palabra se ha encarnado en nosotros. Y ahora nosotros, con esa palabra dentro de nosotros vamos y comunicamos el mensaje. Por Dios la fuente. Aquí en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 1, dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. Note usted quién es la fuente, quién le mostró a Amós. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra es, y miren el capítulo 8, versículo 1, 8:1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor. No sé si está cantando el principio. El Señor le ha mostrado. ¿Me entiende? Dios le muestra al expositor
el mensaje, Dios mismo se lo comunica. En esa comunión que tenemos nosotros con el Señor, con la comunión con la palabra, cuando nosotros estamos en el secreto de Jehová, que estamos estudiando, que estamos orando, que estamos buscando la presencia de Dios, así me ha mostrado el Señor. ¿Okay? Entonces el punto B, su punto viene siendo, así me ha mostrado Jehová. Estoy en Amós 7.1 y Amós 8.1. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros nos encontramos ahora, vamos a ubicarnos, amados, al libro de los Hechos. No, como dicen algunos, los Hechos apostólicos, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está obrando ahí, ¿verdad? Como hemos dicho en muchas ocasiones, y tenemos que estar constantemente corrigiéndonos, porque la iglesia está plagada de ideas erradas con relación a la comunicación del mensaje. Por ejemplo, para dar una idea, para dar una idea, cuando dice, usted nota que la palabra en Hechos 4 y en Hechos 5 habla, y por la mano de los apóstoles, grandes prodigios eran hechos, ¿verdad? Por la mano. Y luego dice, y la mano del Señor era con la iglesia. Bueno, ¿cuál mano? Yo pregunto, ¿la izquierda o la derecha? Ninguna, porque Dios no tiene mano. La diestra de Jehová es su proeza, la mano de Jehová es el Señor, es su poder, es su palabra. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces siempre, la sombra de Pedro. Esas son cosas que la iglesia, ¿verdad? Está saturada de ideas erradas. Hermano, hasta con la sombra de Pedro, Dios sanaba. Entonces el héroe de la historia es Pedro, la sombra de Pedro. Bueno, me parece que en el Antiguo Testamento dice que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ok, ahora entiendo cuál es la sombra de Pedro. El omnipotente. El omnipotente. Y tenemos que estar constantemente, hermano, nosotros, ¿verdad? Volviendo al centro de todo, que es Jesucristo. El centro. Constantemente. Que todo pensamiento cautivo llegue a la obediencia del Hijo de Dios para que no nos extraviemos y seamos como Vicente, donde va la gente, ¿verdad? Y sigamos la corriente de la iglesia contemporánea que tiene ojos y no ve. Queremos verdaderamente discernir las cosas, ¿ok? Ahora, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Te bendecimos. Hechos 5. Note usted que quizás usted lo ha observado, pero quiero crear conciencia. En el libro de los Hechos hay aproximadamente, si mi mente no me falla en estos momentos, 13 predicaciones. Vale la pena, lo que soy llamado a exponer el mensaje, que usted tome un tiempo y estudie los mensajes. Yo lo he puesto en mi página, he hablado de esto en mi página, sobre la predicación apostólica. Yo quiero estudiar eso, yo quiero saber cómo Jesucristo predicaba en el Nuevo Testamento, cómo los apóstoles predicaban, cuál es el énfasis, de qué hablaban ellos, ¿verdad? Y aquí, en Hechos capítulo 5, en el versículo, a causa de una predicación, lo llevan a la cárcel, lo azotan, etcétera, etcétera. Eso por menor lo voy a dejar que ustedes lo lean después, porque no tenemos el tiempo. Pero quiero ir aquí al versículo 20. Note usted. Recuerdan, ellos estaban en la cárcel, el Señor envió a su ángel, sacó a Pedro, ¿verdad? Sacó a sus hijos que estaban predicando. Y en el versículo 19, el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel,
y sacándolos dijo. Recuerden, no pierdan de vista el tema de la clase. ¿Okay? Estamos trayendo, lo que queremos es poner el fundamento bíblico de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el mensaje, la selección de mensajes es por el Señor del mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor, por medio del ángel, le dio a ellos? Versículo 20. Id y puesto en pie en el templo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué recibieron ellos? ¿Quién seleccionó el mensaje para ellos cuando iban al templo? Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. La selección del mensaje. Ahí no fue un asunto de que ellos, bueno, lo que te parece. ¿Verdad? Como algunos predican, hermano, ¿cuántos recuerdo de esa escuela? Yo no sé lo que Dios va a decir hoy. Aquí está el Espíritu de Dios. De la rienda suelta al Espíritu. O sea, esa expresión, ¿verdad? Bueno, yo no quiero estar ahí porque si tú vas a predicar la palabra, tú tienes que estar en el secreto de Jehová y tú no vas a improvisar el mensaje. Estos predicadores que no estudian, que no se meten con Jehová, que no están metidos en el secreto de Jehová, quieren venir a improvisar el mensaje. No. Tiene que estar en el secreto de Jehová, tiene que estar escondido, pasar horas estudiando, meditando, orando, día y noche, constantemente, comunicando para que pueda comunicar ese mensaje eficazmente y que Dios sea muy exaltado. ¿Verdad? Entonces aquí viene y dice, ponte de pie y ponte de pie y habla la palabra de esta vida. Ahí está, el Señor seleccionó para ellos el mensaje que le va a dar. Okay. Entonces, su punto se viene siendo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20. Esa es la primera forma que se selecciona el mensaje. Cuando se selecciona el mensaje para comunicarlo a una audiencia. Esa es la primera manera. De la segunda manera es, segundo, por el mensajero o el administrador. Por el mensajero, me siguen, amados. En otras palabras, en el primer caso, el Señor mismo selecciona el mensaje. Y todo predicador que tiene experiencia en la predicación sabe que esto es cierto. Hay momentos que Dios mismo trata con uno, ¡pam!, y te lo da. Hay momentos que entonces el expositor selecciona el mensaje. Le voy a dar un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Cuando en su misericordia Dios me concede ir a otra parte a predicar el mensaje, sea aquí local o sea en algún viaje misionero, mi costumbre es, yo quiero discernir qué voy a comunicar. Estamos en oración. Entonces, según yo puedo conocer la iglesia por medio de los líderes, yo comienzo a discernir el nivel espiritual, si son hijos, padres, si son hijitos, jóvenes o padres, para yo saber cómo voy a dirigir. ¿Entiendes? Entonces, cuando comienzo a discernir eso, ocasiones digo, hermano, al que me invitó, dígame, ¿qué necesidad tiene la congregación? Y basado en lo que me dice, yo puedo seleccionar el mensaje. Yo tengo la libertad de seleccionar el mensaje. Pero hay ocasiones que es a la inversa. Hay ocasiones cuando definitivamente le dicen a un hermano, quiero que trate este tema. Necesitamos oír esta palabra. O sea, que hay diferentes maneras porque la persona conoce, ¿verdad? El que está en la cocina es el que sabe lo que está en la olla, como dice la expresión. Está cocinando. Entonces aquí, ahora, el administrador. Mire aquí en Zacarías para darle dos ejemplos. Zacarías, en el capítulo 4 del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4.
Adoramos tu nombre. Zacarías capítulo 4. Aleluya. Usted va a notar, estoy ahora en el segundo punto, que en la selección de mensaje, cuando vamos a comunicarlo, cuando vamos a predicar, puede ser también por medio del administrador, del mensajero, puede ser mensajera, siervo o sierva, que va a llevar un mensaje, va a comunicarlo. Entonces, dice aquí en Zacarías capítulo 4, versículo 2. Mire, solamente 2 palabras. ¿Qué ves? Y me dijo, ¿qué ves? ¿Qué significa eso? ¿Qué discierne? Observado. En el capítulo 5 le hace la misma pregunta. Miren el capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré. Está bien, alzate tus ojos. Y aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? En otras palabras, ¿qué discierne de esa iglesia? ¿Qué te está mostrando el Señor para que seleccione el mensaje? ¿Me siguen, hermano? ¿Qué ves? ¿Qué está discerniendo? ¿Qué ves? Entonces, eso viene, como digo, ¿verdad? Por medio del discernimiento. Bueno, vas a predicar en la calle, ¿qué ves? ¿Cuál audiencia que está ahí, digamos, en ese parque? Vamos a aplicarlo ahora a nosotros. ¿Qué ves? ¿Cuál audiencia que está en ese parque? Bueno, va a ir a una misión, va a ir a otra parte del mundo. Digamos, ¿qué ves? Tú comienzas, recuerda lo que hizo Pablo. ¿Cuándo fue que Pablo seleccionó el mensaje? Recuerda Pablo en el Areópago, Hechos capítulo 17. ¿Recuerdan? Cuando él vio, ahí él seleccionó el mensaje. Porque andando y mirando, he visto ese rótulo al Dios no conocido. Entonces Pablo, con esa astucia, mejor todavía, con ese discernimiento espiritual, él no comenzó a hablarle de otras cosas, él decidió por ahí era lo apropiado. Lo más contradictorio es uno discernir una necesidad de una congregación e irse por otro lado, por irse, como decimos en inglés, of the left field. La pelota la tiraste por otro lado. Foul. ¿Verdad? Si Dios te ha mostrado la necesidad de esa congregación, de ese grupo, ve. Recuerda lo que, por ejemplo, lo que dijo el escritor a la carta a los Hebreos, por ahí por el capítulo 6, si mal no recuerdo. Dice, yo no puedo todavía, han oído tanto y todavía no han discernido. Tengo que volverle a darle leche. Sí. Entonces, se le había predicado, se le había enseñado, y como todavía no habían desarrollado, porque no tenían sus sentidos ejercitados entre el bien y el mal, él tenía ahora que diluir o darle una dieta un poquito más suave. Déjame ver, tiene mucho tiempo. Capítulo 5. Ajá, entonces, exactamente. Entonces, no se deje la palabra engatusar, porque el pastor le diga a usted, uno discierne. Yo le pregunto, por ejemplo, le pregunto a la persona que me invita, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia? Oh, hermano, esta iglesia tiene 30 años. Pero cuando uno va a la iglesia, están en pamper todavía. Están todavía, ¿cómo se llama? Con la parchita, porque todavía no han crecido. Entonces usted no puede asumir que se va a dirigir a una audiencia madura. Por ejemplo, la iglesia la iglesia de Antioquía era una iglesia madura, porque había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Eso dice mucho. Es una iglesia madura, sería profetas y maestros. La iglesia de Éfeso.
Pero ¿qué tal de la iglesia de Gálatas cuando Pablo iba a predicar? Ustedes todavía están en la carne, Corintios. Ustedes son carnales. Sí. ¿Me está entendiendo? Entonces, uno no puede asumir en la selección del mensaje, pensar que, oh sí, bueno, esta iglesia tiene 30 años, déjame buscar ahora vianda, déjame entonces dar un mensaje de Apocalipsis de todos los sellos. Usted comete un gran error como expositor de la palabra si no permite que verdaderamente el Señor le guíe en la selección del mensaje. Okay. Aquí en Génesis capítulo 2, aparentemente estoy ahora en el segundo subpunto, ¿verdad? Estamos diciendo que la selección del mensaje, hemos dicho, de la primera manera es Dios lo selecciona, ¿verdad? Come, ve y habla. La segunda manera, por el mensajero, el administrador, el expositor de la palabra, ¿verdad? Y el primer subpunto es que ve Zacarías 4.2, Zacarías 5.2. El segundo subpunto es Génesis capítulo 2, 19. Génesis capítulo 2, sí, 2.19. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Aquí viene. Y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. No se estoy captando aquí. Cómo él tenía la alternativa, cómo lo iba a llamar. ¿Cómo yo voy a administrar? Tengo la libertad. ¿Me sigue? Dios podía decirle, bueno, esto se llama elefante, esto se llama perro, esto es un gato, esto es un rinoceronte. No, le digo a él, ¿cómo lo ha de llamar? Amén. Entonces ahí usted dice, ¿cómo yo voy a seleccionar y cómo yo voy a llamar este mensaje? Dios le da a usted la oportunidad de hacerlo. Porque usted está en comunión con Dios. Usted está en comunión con Dios, ¿verdad? Tercer subpunto. Vamos ahora, regresemos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, 20:20, buena visión, ¿verdad? Hechos 20:20. Para no estar ciego. Buena visión. Buena visión. El apóstol Pablo está en Mileto y él manda un mensaje para, miren lo que dice aquí. Mira el versículo 17, 20-17, para que veamos el contexto. Es importante ver el contexto, ¿verdad? Tengo marcado. Un texto, si su contexto es un pretexto, dijo alguien. Entonces es importante que nosotros miremos el contexto, los versículos que están arriba y los versículos que están abajo, recuerden, hermano. Es importante. Entonces miremos el contexto. Enviando pues desde Mileto, él está en Mileto, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entre paréntesis, debo decir lo hermoso que era la iglesia en esos tiempos. En cada comunidad era una sola iglesia. No existían los concilios, no existían las denominaciones, no era un cuerpo fragmentado, era un cuerpo integral. En otras palabras, estaba en la iglesia de Éfeso, estaban las iglesias. Esas iglesias no se congregaban en un edificio con una cruz. Esa comunidad, ese cuerpo multimiembro estaba esparcido. Por ejemplo, salúdame aquí la Priscila de la iglesia que está en su casa. Usted nota eso. Dicho sea de paso que los templos fueron construidos 400 años después. Ajá. Para los que tienen la mentalidad templocéntrica en el planeta, ¿verdad? Que disciernan esto. No había templo. Fue todo lo contrario. La iglesia se fue a la deriva
cuando comenzaron a encerrar el vino en 4 paredes. Como siempre digo, hay que salir del salero. Yo no estoy diciendo que no podemos hacer un cambio, yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, estamos citando las cosas como son, ¿verdad? Para que no entremos, porque por ejemplo, a veces se quiere comenzar una congregación, por ejemplo. Y lo primero que la gente quiere saber, no tienen gente y ya están buscando un templo. Bendito sea Dios. El templo es la gente, no soy el templo del Espíritu Santo. Ese es el asunto. Esa mentalidad humana, nosotros no podemos pensar de esa manera, hermano. Ahora, él viene, mire hermano, esa comunidad, los ancianos, cada iglesia era regida por un ancianato y un diaconado. Ese es el gobierno de la iglesia. No me hable de otra cosa porque ese es el gobierno de la iglesia, Filipenses capítulo 1. Los ancianos y los diáconos. Si me le dice otra cosa, la junta que se junta y nunca se junta, o que me hable de otro tipo, de otra vertiente de gobierno, ya estamos errados. Amén. Es los ancianos y los diáconos. Eso es lo que se compone en un gobierno de una iglesia local. Plural. Ancianos. Pastores. Ninguna iglesia en el Nuevo Testamento era dirigida por un hombre. Amén. Era la pluralidad pastoral. Eso es algo bello. Dios, el Señor conoce. Dios no le ha dado a un solo hombre todos los dones. Necesitamos ayuda de otro. Otro tiene cosas, dones, aquí mismo. Amén. En la iglesia local. Aquí hay pastores que tienen cosas que yo no tengo. Yo no puedo tener todos los dones. Algunos que, el pastor lo que está. No. Cada uno según la gracia que Dios le ha dado. Entonces así nos ayudamos en equipo mutuamente. Amén. Ahora los llama, ¿para qué los llama? Miren, ¿para qué los llama? 20:20. Le dijo entonces, ¿verdad? Mira el versículo 18. Vinieron a él, recuerden, está en Mileto de Éfeso, vinieron los ancianos de Éfeso. Y él les dijo, Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Versículo 20. ¿Qué es lo que vamos a predicar? En otras palabras, el mensajero, el administrador, va a predicar. ¿Qué es lo que va a predicar? Versículo 20. Aquí dice. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas. La iglesia estaba en las casas, era en las casas que ellos se congregaban. En otras palabras, aquí está, ¿verdad? Podemos llamar la iglesia de 2 salas, un ministerio con 2 salas. Públicamente y en las casas. La predicación, digamos, cuando reunimos, por ejemplo, hoy las casas se han sustituido por los templos. ¿Okay? Entonces, digamos, ahora, aplicándolo a nosotros, públicamente, la predicación, el querigma, la predicación, la proclamación del evangelio por medio de la proclamación de un púlpito, o sea, también públicamente por fuera y también en las casas. Pero el punto que queremos subrayar es lo que dice Pablo: todo lo que fuese útil. Entonces, el mensajero, ¿cómo dice? ¿Qué ves? Bueno, ¿qué ves? Bueno, he visto. Estoy discerniendo el mensaje para esa ocasión, para esa congregación o para esa misión. Digamos que usted va a otra parte del mundo. O no tiene que ser otra parte del mundo. Estoy poniendo diferentes ejemplos, diferentes escenarios. Puede ser al doblar la esquina, la congregación tal más cual. Entonces, ¿qué ves? Dios le muestra, ¿verdad? Entonces, usted comienza a nombrar, usted comienza a seleccionar el mensaje. ¿Y cuál debe ser el anhelo de ese expositor? Todo lo que fuese útil. Señor, ayúdame. Dame tu palabra. Señor, permíteme
comunicar lo que sea útil, que edifique, que ayude, que nutra, que tus ovejas, tus ovejitas sean enseñadas, sean administradas por la proclamación de este mensaje. Okay. Aleluya. Ahora en Mateo capítulo 13, entonces, segunda de Timoteo 3:16, es verdad, este pasaje que cada vez regresamos una y otra vez, porque es una mina, verdaderamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es una mina en todo lo que emprendamos. Recuerda que en consejería, Amén. ese es el texto. Amén. ¿Qué es lo que es en la selección de mensajes? Bueno, Señor. voy a enseñar todo lo que es útil, todo lo que es útil, lo voy a enseñar. ¿Por qué que la iglesia, verdaderamente, la iglesia contemporánea está tan corrupta? Porque se está enseñando lo que es inútil, lo que no es útil. Amén. Hablar de pacto, hablar de semilla de fe, hablar de dinero, hablar de otras cosas, eso es útil para los charlatanes que parlotean falsos evangelios, ¿sí? Porque tienen plata, pero eso destruye al pueblo de Dios porque las ovejas no están siendo alimentadas. Entonces, la pregunta es, ¿y de dónde voy a buscar lo que es útil? Aquí dice, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Conecte los textos, ¿verdad? Pablo dice, todo lo que fuese útil. ¿Y de dónde sacó Pablo lo que fue útil? De las Sagradas Escrituras, los pergaminos, desde Génesis a Malaquías, la Biblia que tenía. Ahora nosotros tenemos 27 libros más. Tenemos gran tesoro, porque tenemos también 27 libros más. Amén. ¿Y cómo es posible que la iglesia de Jesucristo en el planeta esté espiritualmente clenque, esté debilucha, cuando tenemos un poderoso legado de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque se le está dando falsos pseudo evangelios. No se le está dando aquello que es útil, aquello que alimenta. Como Cristo le dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Eso es lo que necesitamos, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Eso es lo que necesitamos. Entonces, y útil para enseñar, número 1, redarguir, corregir, instruir en justicia. Aquí están los propósitos. En otras palabras, es útil porque en esa audiencia alguien necesita ser corregido. Aleluya. Es útil porque alguien necesita ser enseñado. Es útil porque alguien necesita ser instruido. Hay diferentes necesidades en una congregación y solamente por las Escrituras pueden, ¿verdad? Como le dijo, cuando aquella mega iglesia se fue en Juan capítulo 6, cuando multiplicó los panes y los peces, salió una mega iglesia, 5,000. ¡Wow! Cómo creció la iglesia, ¿verdad? Como siempre digo, los músculos es diferente a gordura, esto es grasa, ¿verdad? Es muy diferente. Y se quedó los músculos y ellos se desaparecieron. Y el Señor le dice, la puerta está abierta. ¿Quieren irse también? ¿A quién iremos? Solo tú. Palabra útil, palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Se quedaron los verdaderos discípulos. La media iglesia se espumó. De su debido también, tiene que ser. Exactamente, le dijo, bueno, si ustedes quieren irse, no hay ningún problema, yo comienzo de nuevo. No hay problema con eso. Pero los predicadores no tienen este tono, porque ellos verdaderamente, cuando hay intereses creados, cuando hay otra agenda, aparte de pureza, santidad, en lo que se dice, ellos le tocan el violín y le ponen el evangelio suave para que la gente se sienta cómoda. Ay, que si yo predico este mensaje, la hermanita Filomena se va a sentir mal. Pero que se vaya a Filomeno y que se lleve a Filomón de camino. Amén, amén. Esto no es un asunto, hermano, de agradar a los hombres. Como Pablo dice, si yo me hago esclavo de los hombres, yo no soy esclavo de Jesucristo.
Entonces es importante, amados hermanos, ¿verdad? En la selección del mensaje que sea todo lo que sea útil, Ok. Ahora, en el punto C, el tercer subpunto viene siendo que fuese útil. Hechos 20:20, 2 Timoteo 3:16. Ok, subpunto 4 o el D, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Okay. Ahora aquí. Mateo 13. Versículo 52. Jesucristo le da a sus discípulos la parábola de la red. De que el reino de los cielos es semejante a un hombre que echó en el mar la red y cogió todo tipo de peces. Y luego lo separa en una cesta y lo que sirve lo pone a un lado, como hacen los pescadores. Dicen, ay, pero ¿qué hace esta sardinita aquí? Esto no sirve. Esto va otra vez para nada, ¿sabes? Lo echa para un lado. O a veces hay especies de peces que son venenosas. Okay, ahora, dice aquí, y dice, así será el fin del siglo, versículo 49. Se darán los ángeles, apartarán los malos de entre los buenos, justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, es decir, los discípulos, sí, Señor. Versículo 52 es donde queremos enfatizar, amados, en correlación a lo que estamos hablando. Ok. Recuerden, una vez más, voy a martillar para que volvamos y nos centremos, ¿verdad? Estamos hablando de que en la selección del mensaje, la segunda opción es por el administrador. Nosotros, ¿verdad? El administrador, el mensajero, selecciona el mensaje. Y aquí dice de qué manera se hace. Versículo 52. Y le dijo, por eso, todo escriba, docto. ¿Entienden? Todo escriba, docto. Vamos a cambiar la palabra escriba. Todo mensajero, docto. Todo predicador, docto, sabio, entendido. ¿Qué hace? Aquí dice, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. ¿Qué hace un padre de familia? Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos ahora a aplicarlo a nosotros. ¿Qué sería cosas nuevas y cosas viejas? El Antiguo Testamento, cosas viejas. El Nuevo Testamento, cosas nuevas. Amén. Algunas personas, ¿verdad? Esto es un error colosal, ¿verdad? Algunas personas, ellos se mantienen. Hay de la iglesia que tiene un predicador que solamente quiere predicar de los salmos porque le gusta y del Nuevo Testamento. ¿Verdad? La raíz de toda enseñanza, de toda doctrina bíblica está en el libro de Génesis. Entonces, todo escriba doctor, todo predicador tiene que sumergirse primeramente en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, usted se quedará maravillado cuántas citas hay. Usted lee el Nuevo Testamento y usted ve todas las citas, docenas y docenas y docenas y cientos de citas al Antiguo Testamento. Esa verdad, en otras palabras, ese fruto hermoso que uno saborea, qué dulce la justificación por la fe, qué gloriosa doctrina. Eso, bueno, Pablo lo expone magistralmente en la carta a los romanos. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de Génesis capítulo 2, 12. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. El principio de la justificación por la fe comienza en el Antiguo Testamento. Porque nadie es salvo sin ser justificado. Amén. ¿Y cómo fueron justificados los santos del Antiguo Testamento? Por la fe
Por eso se escribió Hebreos capítulo 11 para establecer eso. Por la fe Abel. Abel, Abraham, Moisés. Amén. Y sigue. Raab, la ramera, el otro, Jefté. Todo fueron justificados por la fe. Entonces, cuando el predicador o el expositor o la expositora tiene que ir primeramente sumergirse en el río de las aguas saludables del Antiguo Testamento. Por eso que Pablo le dice, yo no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Pero fíjese, hermano, pero mire, hermano, vamos a captarlo. Para Pablo el consejo de Dios era el Antiguo Testamento. ¿Y qué diríamos nosotros ahora? Que tenemos tanto que Dios le ha dado, que le ha dado a su iglesia, hermano. Nos dio el Antiguo Testamento, nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dio 27 libros más todavía. ¿Cuál es la excusa, predicador, de venir con un mensaje raquítico, un mensaje que no hay sustancia, la palabra, gracias, hermano, que no hay sustancia cuando Dios no ha dado tanto, hermano? No hay excusa para nadie, absolutamente nadie. Así es que por eso, hermano, debemos esforzarnos en ser buenos expositores de la palabra, buenos consejeros bíblicos, buenos colaboradores, buenos siervos y siervos de Dios, porque la necesidad es pero muy grande. Ahora, vamos aquí, a Tito capítulo 1, versículo 5, su punto D. No es E. Sí, perdón. El D viene siendo de su tesoro cosas nuevas y viejas. De su tesoro cosas nuevas y viejas, Mateo 13:52. Su punto D está en Tito 1:5. Pablo le dice a Tito en ese pasaje, bueno, yo te dejé en Creta, le dice, note para qué, para que corrigiese lo deficiente. ¿Lo vemos? Tito 1:5. Por esta causa, por esta razón, en otras palabras, Pablo, un fiel colaborador, aparte de Timoteo, era Tito, lo deja en Creta y le dice ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente que estamos diciendo en relación a la proclamación del Evangelio. Hay deficiencia, ¿no? ¿Quién no tiene deficiencia en esta audiencia aquí mismo? Todos tenemos deficiencia, todos necesitamos ser corregidos. Todos. Como Pablo dijo, no es que yo lo he alcanzado, prosigo al blanco, prosigo, continúo la meta. Entonces, el predicador, el expositor, ¿verdad? Lo deja para que corrija los deficientes. Entonces, cuando en la administración del mensaje está el elemento de corrección. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 3:16, para que corrigiese. Ve cómo el engranaje de la escritura, cómo todo se entrelaza una cosa con la otra, para que corrigiese lo deficiente y establezca ancianos. Aquí dice, y establezca ancianos en cada ciudad. Captamos el principio. ¿Cómo se va a corregir lo deficiente? Por medio del ancianato, por medio de los siervos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan capítulo 20. Señor, ¿tú sabes que te amo? Le pregunta por segunda vez. Y cada vez le decía, apacienta, alimenta, mi oveja necesita ser corregida. Dale mi agua, dale mi pan, dale mi carne, dale mi sangre. Eso es lo que nutre. Eso es lo que nutre, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener. Entonces dice aquí, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Note usted, hermano, en cada ciudad, sí, en cada se había esparcido el evangelio, ¿verdad?
quizás si Dios nos permite podamos estudiar la clase del libro de los Hechos completos. Sería extraordinario poder estudiarlo. 28 capítulos. Los viajes misioneros de Pablo, todo eso. Eso nos tomaría a nosotros un año completo, ¿verdad? Extraordinario. Oraremos a Dios por eso. Ahora, dice aquí, en cada ciudad. Bueno, en cada ciudad, porque la iglesia, que es un cuerpo multimiembro, tenía necesidades. Algunas iglesias eran tiernas, otras iglesias eran más maduras. Entonces, para que establezca ancianos, pastores en cada ciudad. ¿Para qué? Para que corrijan los deficientes. Entonces, ese es el fin de cuando nosotros vamos a administrar, a predicar. En ese sentido, nosotros estamos llevando a cabo una labor pastoral. ¿Me sigue? Usted es el predicador, digamos usted no es el pastor de esa congregación, ¿verdad? Pero usted está siendo usado o usada de una manera pastoral, en el sentido de que usted, como un padre, usted va a ayudar a los santos, va a corregir a los santos, va a nutrir a los santos, va a chequearle, ¿verdad? Hacer un examen espiritual a esas ovejas. Ahora, su punto es para que corrigiese, Tito 1:5, para que corrigiese. En su punto F ya aludía a él, así que no lo voy a buscar, solamente lo voy a mencionar para redimir el tiempo. El punto F está en Hechos 17:23. Yo aludí a él, que es el apóstol Pablo en el Areópago, en Atenas. Hechos 17:23. Tres palabras: pasando y mirando. ¿Recuerdan? Pasando y mirando. ¿Recuerdan lo que decía la selección del mensaje? Captaron el principio. Entonces, pasando y mirando. ¿Cómo que Pablo? Ahora va Pablo a decir: ay, Señor, dame mensaje para estos paganos. Dios te está mostrando. ¿Qué ves? Oye, abre los ojos, Dios te está mostrando. ¿Me está entendiendo, hermano? No es solo en la selección del mensaje, como dijimos al principio. Dios te da el mensaje directamente, te lo muestra. Cómete el rollo. Es una manera. Son tres. Esa es la manera. Pero ahora, como le dije, usted está mirando, pasando y mirando, ¿verdad? Y usted va, por ejemplo, uno va a una congregación, ¿verdad? Todo expositor de la palabra pasa por esa experiencia. Uno va a una congregación por primera vez, uno no conoce a nadie, entonces uno comienza a mirar, ¿verdad? Yo fui a una congregación en este último viaje a Colombia, y de que yo entré por la puerta, yo no conozco a nadie, yo miré a la derecha, que tenían una vitrina, un stand. Para vender libros. Exactamente, y yo vi ahí un libro de Cash Luna. Eso me dijo a mí mucho. Que yo voy a la congregación y yo vea el libro de Cash Luna, ya me dijo volúmenes de lo que hay ahí en esa congregación. Pasando y mirando. Yo miré eso. No me tiene que decir nada. Exactamente. Cuando se abrió la boca, el lenguaje era de una iglesia contemporánea, ¿verdad? Ahí está el pueblo de Dios, no es remo, ahí está el pueblo de Dios en cautiverio. Pero ya me decía algo, pasando y mirando, ya me dijo algo, me comunicaron un mensaje poderoso cuando no se discierne algo herético. Amén. Y las ovejas contaminadas, ¿verdad? Bueno, no quiero decir lo que pasó ahí, ¿verdad? Se lo diría privadamente en el break. Eso pasó con Jesús. Ok, ahora, vamos ahora al tercer punto y el último. Tercer punto y el último. Por la congregación, los necesitados. ¿Entendemos, amados hermanos? La primera manera
de la selección del mensaje es por Dios la fuente, ¿verdad? Bueno, segundo, por el mensajero. Y tercero, por la congregación, los necesitados. Vamos a ver 3 subpuntos, A, B y C. Por la congregación. Ahora, creo que lo hemos mencionado, ¿verdad? Le he dicho en la exposición de esta enseñanza que hay momentos cuando es la misma congregación que le dice a usted, dice, oh hermano Edwin, usted va a predicar, pues mire, la necesidad de la congregación, esto y lo otro, y le dice a usted. Sea, por ejemplo, un pastor que le invita, puede ser un diácono, puede ser una hermana que tenga responsabilidades. Le dice, hermano, yo quiero que usted me hable de este tema. La costumbre mía personal es hacer esas preguntas. ¿Qué discierne? ¿Qué ves? Yo le pregunto. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué quiere? ¿Usted quiere? Yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted quiere seleccionar los temas que voy a presentar o usted quiere que yo ore y discierna? Y recuerde, usted no ha ido, usted no conoce a nadie. Sería fácil que se lo diga, ¿verdad? Wow, ya, tengo todo. Ahora usted tiene que, la otra manera de usted tiene que orar y unido a la mente del Señor, el Señor le va a comunicar. Usted tiene comunión con Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y el Señor le va a dar. Eso no va a fallar. El Señor le va a dar a usted, exactamente. Entonces, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 24, para que veamos 3 ejemplos de cuando es la congregación que selecciona. Mateo capítulo 24. Te adoramos, Señor. Una palabra ahí lo dice todo. A veces me maravilla de la sabiduría de las Escrituras, que con una sola palabra te comunica tantas cosas, como vamos a ver ahora. Aquí, en Mateo 24, habla de la destrucción del templo, que aconteció en el año 70, por Víctor Vespasiano, ¿verdad? Sitió la ciudad por un tiempo y luego finalmente no quedará aquí piedra sobre piedra, quedará destruido. Este es el contexto, el panorama de ese capítulo escatológico, la escatología, lo que tiene que ver con los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Es una cosa. Ahora, después que Cristo le dijo a ellos, ¿verdad? En el versículo 2, ¿ves todo esto? Es decir, el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. Eso literalmente se cumplió. Piedra sobre piedra. Leí, ¿verdad? Aquellos que les gusta la historia, Flavio Josefo, el historiador judío, en Guerra de los Judíos, ¿verdad? Un libro se llama Guerra de los Judíos, que escribió sobre esas cosas. Él relata que cuando los soldados romanos entraron al templo, esas piedras estaban forradas de oro. Y ellos saquearon. Eso es lo que ellos hicieron. Literalmente movieron piedra sobre piedra para arrancar las láminas de oro. O sea, literalmente no quedará piedra sobre piedra. Fue literalmente se cumplió. Eso aconteció 70 años después que Cristo lo dijo. Se cumplió. Ahora, cuando Cristo le dijo a los discípulos todo esto, miren lo que dice aquí en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte de la multitud, de todo eso. Mira la palabra, dinos. Dinos, esa es la palabra. En la selección de mensaje, dinos. Amén. ¿Está captando? Dinos. Amén. Vas a predicar la selección del mensaje por la congregación, por los necesitados. Entonces el predicador es Jesucristo y ellos dicen, dinos. Amén, amén. Hasta en el principio, dinos, dinos qué va, tú determina qué nos va a decir, dinos, comunícanos. Por ejemplo, una manera de decirlo,
¿Vas a predicar el mensaje? ¿Va a llevar el mensaje? Entonces, no, hermano, digan usted selecciona el mensaje. Lo que el Señor le pone en su corazón, dinos. Y entonces usted tiene ahí la libertad de escoger el mensaje. Ahora, eso es en el capítulo, eso viene siendo el punto A. Dinos, Mateo 24:3. Segundo su punto. Vamos a ver lo mismo ahora. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. En este caso, el predicador es Felipe. Este personaje de Felipe a mí me fascina. El personaje de Felipe. Y me fascina cómo el Señor, ¿verdad? En el desarrollo de un siervo, estaremos predicando de eso en uno de los mensajes, cómo Dios desarrolló ese siervo. Puede decirlo también. Para que tengan una idea, Hechos capítulo 6, Felipe el diácono, uno de los 7 diáconos. Hechos capítulo 8, Felipe el predicador. Hechos capítulo 22, Felipe el evangelista. Aleluya. Uno no tiene que el forcejeo de la gente, ¿verdad? Meterse zapato, ¿verdad? Meterse zapato size 6 cuando eres 8. O meterse zapato size 10 cuando eres 9. En otras palabras, todo el llamado que Dios tiene con uno, ese llamado que Dios tiene con uno, no tiene que forcear, ¿verdad? Yo nunca he visto un árbol de pera pujando para dar pera. Da pera porque es un árbol de pera. Ay, da pera. No, va a dar pera, brota. Su naturaleza es de que es árbol de pera. Y así nosotros. Entonces aquí está Felipe predicándole al etíope. El etíope había viajado, había subido a Jerusalén a una de las fiestas. Y Felipe Dios está haciendo grandes obras con él. Lo está usando poderosamente en una audiencia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo llama y lo ubica, si mal no recuerdo, el Espíritu Santo lo movió a 15 millas de distancia de donde él estaba a un desierto. Y ahí estaba, ¿verdad? Africano, si es de Etiopía era africano. Ahí estaba, ¿verdad? Ese africano estaba ahí. Y él está ahí, ¿verdad? Con el pergamino, está leyendo. Y en ese tiempo se leía en voz alta, era la costumbre. Y el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje, ¿verdad? ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Entiende lo que lee? ¿Nota usted cómo Dios le dio el mensaje a Felipe en esa ocasión? Oyó y por ahí siguió. ¿Entiende lo que lee? Entonces, en el versículo entonces, versículo 34, dice, respondió el eunuco, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, mira esta palabra, estamos todavía en la selección de mensajes por los necesitados. ¿Quién era el necesitado de oír el mensaje? Una persona. ¿Cómo seleccionó Felipe el mensaje que le iba a dar? Mira lo que dijo. Te ruego. En el otro texto decía, dinos. Te ruego. Ahí está. Te ruego que me digas. Ahí está. Te ruego que me digas. Ese es su punto B. Te ruego que me digas. Por favor, no se vaya por otro lugar. Sería absurdo. Él acaba de leer el libro de Isaías, capítulo 55, la humillación del Mesías. Un pasaje mesiánico extraordinario. Ahí el necesitado le dice, te ruego que me digas.
Ahora va Felipe a hablarle de su campaña, de los milagros. No, esa vida necesitaba. Ahí está la necesidad de ese pecador. Te ruego que me digas. Y así acontece en los casos cuando uno va, por ejemplo, a una congregación, uno va a un lugar, ¿verdad? Ok. Tercero y último. El último y la conclusión. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. La carta a los Corintios, ¿verdad? Gloria a Dios. Corinto, si los corintios estuviesen presentes, si la iglesia de Corinto estuviese presente en estos días, seguramente todos pensarían que es una de las iglesias más espirituales. ¿De acuerdo? ¡Wow! Milagros, maravillas, dones de lenguas, profecía, ciencia. Extraordinario. Había un problema. La carne. ¿Verdad? Esa es la necesidad más grande. ¿Verdad? El ruego de todo creyente. Señor, dame discernimiento. Amén, amén. Señor, lava mis ojos con colirio para poder ver. Amén. El único que da vista a los ciegos es el Señor, hermano. Amén. Es el único, ese debe ser el ruego de cada, comenzando con los líderes, danos discernimiento. ¿Verdad? Y ahí había, si usted ha leído la carta a los Corintios, habían 10 problemas. La familia de Chloe le escriben una carta al apóstol Pablo y le dicen: Pablo, las cosas están aquí, perdón la expresión, con la pata hacia abajo. Está todo un desastre lo que está pasando. Inspiradamente el apóstol Pablo comienza a escribir y comienza en una manera exhortativa, instructiva, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera Pablo va a comunicar el mensaje? Recuerda, estamos en lo mismo, no nos hemos desviado. Estamos diciendo de cómo el predicador va a dirigir el mensaje. Ahora, ¿de qué manera? Chloe, la familia de Chloe, se lo comunica y le habla de la condición. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, hay momentos cuando la persona que le invita a usted, ¿verdad?, le habla directamente y le dice la condición. Digo, hermano, tenemos este problema, tenemos esta necesidad. Bueno, ¿verdad? Bueno, hermano, este es un santurrón, un predicador santurrón. Hermano, yo diría lo que el Espíritu me diga. Olvídese, no, eres un ignorante. Te acabo de decir, el que está en la cocina, que conoce los miembros de la congregación, lo que hay. ¿Verdad? Usted va al médico. ¿Qué hace el médico? Usted le cuenta al médico lo que le está pasando. No me tiene que decir nada, yo soy el médico, ¿eso es lo que le dice? No me diga nada. No, usted le dice al médico, y al médico, basado en lo que usted le dice, entonces le da, le examina y le hace que abra la lengua y comience a chequear todo. Tiene anemia. Lo que sea. Entonces, vamos a ser sabios. Esta cabeza no es para usar un sombrero, que es para que lo usemos, como siempre digo, ¿verdad? Entonces, tenemos que discernir. Entonces, miren lo que dice aquí en el versículo 11. Ahora, Pablo era uno de los... Pablo fue el que sembró esa iglesia. Usted ve, si usted quiere saber cómo comenzó la iglesia de Corinto, vaya a Hechos capítulo 18, 19, y ahí comienza la iglesia de Corinto. Perdón, pero algo estaba mal. Y le dice aquí en el versículo 11, 1:11. Mire, porque he sido informado. Esa es la palabra. El punto C. He sido informado. El Señor podía haberle mostrado a Pablo la necesidad. ¿Verdad que sí? El Señor podía revelarle a Pablo todo eso. No fue esa manera. ¿Verdad?
Pablo hubiese optado, como hizo en el caso de la iglesia cuando salió de la iglesia de Antioquía, y luego dice que regresó. Recuerda, dice, vamos de nuevo a ver cómo están los hermanos. Segundo viaje misionero. No. Aquí, la manera que el mensaje fue administrado fue que le dijeron, le hablaron, le informaron la condición de la iglesia. Ahí lo dice. Porque he sido informado acerca de vosotros. ¿Qué fue lo que informaron? Extensión. Por lo de Cloé. Hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Ah? ¿Suena familiar? Vamos a decirlo. Yo soy calvinista. De los 5 puntos, yo soy pentecostal. Yo soy luterano. Yo soy presbiteriano. Yo, ¿verdad? Y uno se cree mejor que el otro, ¿verdad? El cuerpo de Cristo no está fragmentado. Las denominaciones están fragmentadas. Los hombres están fragmentados, ¿verdad? Y Dios tiene pueblo, ¿verdad? Dios tiene pueblo entre la iglesia reformada, entre las iglesias pentecostales. Nadie comete el error, como lo he visto yo, de pensar que si uno no tiene cierta persuasión teológica, esa persona no es creyente, ¿verdad? Me gustó lo que dijo el pastor Miguel Núñez. Si está peleando con otro cristiano, está peleando una guerra equivocada. Me gustó mucho eso del pastor Núñez de la iglesia en Santo Domingo. Digo una gran verdad. Hay creyentes que se pasan peleando porque ellos creen que son la élite. La élite. Y que tienen todo lo de Dios. Y si tú no encajas en su forma de ver las cosas, ya eso no son parte del reino, ¿verdad? Amén. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios tiene su pueblo esparcido en los 4 ángulos de la tierra. Está claro lo que iba a pasar con el cuerpo. Está en el Salmo 49. Es un cuerpo descoyuntado, pero sus huesos no son partidos. Por eso el soldado no le quebrantó los huesos a Jesucristo, porque el Salmo 22 dice que no iban a ser partidos sus huesos. La iglesia, sea pentecostal, presbiteriana, calvinista, lo que sea, no me estoy hablando de sectas falsas, no. Estoy hablando de gente que aman a Dios, que están esparcidos en todo, en ese manto de diversos colores que es la iglesia, el cuerpo de Cristo de la tierra. Sí, está mal, tenemos cosas mal, todos tenemos cosas mal. El único, como le he dicho a ustedes, la iglesia es como un hospital donde todo el mundo está enfermo y el único que está sano es Cristo la cabeza. Muy bien. Él es el médico de cabecera. Así que, ¿verdad? Tengamos discernimiento con relación a esto. Entonces, terminando. Número 1, la selección del mensaje, Dios la fuente. Segundo, por el mensajero, el administrador. Y tercero, por la congregación a los necesitados. Que Dios sea glorificado. Amén.